los últimos tiempos siento que mucho se ha hablado de la conciencia, de lo importante que es para nuestro desarrollo personal, para nuestro crecimiento, para nuestra expansión, al igual de lo importante que es para la humanidad y su desarrollo. Y un día me pregunté, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo la podemos definir? ¿De qué está hecha? Y resulta que esto es el más grande de los enigmas de la filosofía y de la ciencia, ya que ni los científicos ni los filósofos se ponen de acuerdo en su definición. Hay muchas preguntas como, ¿de dónde emerge? ¿Dónde se encuentra? ¿Se necesita un cerebro humano para alojarla? ¿O es algo inmaterial que no podemos explicar? En algunos experimentos se ha demostrado que algunos animales son conscientes de su existencia, pero ¿qué pasa con los otros animales? ¿Simplemente son inconscientes de su existencia y solo existen por existir? ¿Tienen algún propósito para vivir? ¿Una roca puede ser consciente de sí misma? Hablando de la conciencia humana, ¿cuál es la relación entre la conciencia y el cerebro? Pero todas estas preguntas van a quedar sin respuestas si ni siquiera podemos definir lo que es la conciencia en sí. Cada uno de nosotros vivimos una experiencia humana, tenemos percepciones e interpretaciones del mundo que está allá afuera, tenemos experiencias, sentimientos, recuerdos, todo un reino mental y material subjetivo y privado, que cada uno de nosotros lo experimenta de manera única, tenemos nuestra propia experiencia consciente. Pero si la experiencia es única para cada uno de nosotros, ¿cómo pretendemos definir algo de forma general pero que es intrínsecamente único para cada humano? Lo que sí sabemos es que con nuestra conciencia humana podemos imaginar objetos y episodios que aún no existen, y estas imaginaciones pueden tener la sabiduría de lo que aprendimos en el pasado. Es decir, tenemos la capacidad de tomar en cuenta el pasado y el futuro para dirigir la experiencia que vivimos en el presente. Y con esto, el cerebro humano y la conciencia, juntos se vuelven una máquina de creación del futuro. El más grande problema que yo veo en la filosofía y en la ciencia es que estos necesitan una prueba sustancial y material para afirmar que algo existe. Se asume que todo lo que existe y que es real debe tener una naturaleza material y debemos poder percibirla, de lo contrario, no existe. Por ello, al no tener pruebas físicas, cualquier definición que incluya algún concepto inmaterial, se descarta, se desecha y se ridiculiza, incluso se le llama pseudociencia. En lo que todo mundo está de acuerdo, es que nuestro cerebro es la parte de nuestro cuerpo que parece estar estrechamente relacionada con todo este asunto de la conciencia. Pero hasta ahora, ningún neurocientífico que ha abierto un cerebro humano ha podido ver u observar algún recuerdo, alguna idea o algún sentimiento. Todo lo que han podido ver es una masa gris, hecha por células, que a su vez está hecha por átomos. Y esto plantea el cuestionamiento: ¿dónde se encuentran estos sentimientos, estas emociones? ¿Dónde se encuentran los recuerdos? Algunos dirán que se encuentran en un acomodo perfecto entre las neuronas del cerebro, pero ¿qué pasa cuando de repente se nos viene a la mente una idea nueva o un concepto que nunca antes habíamos tenido? ¿De dónde vino o dónde estaba alojado? Lo que yo creo es que nunca vamos a poder definir la conciencia si seguimos con este sesgo de realidad, porque la realidad que vives, la realidad que ves, no es la realidad, y sin embargo creemos que lo es. Nosotros tenemos 5 sentidos físicos, que básicamente son sensores de lo que hay allá afuera. Estos sentidos generan impulsos eléctricos que llegan a nuestro cerebro, el cual interpreta estos impulsos y los convierte en sensaciones. Pero como todo sensor, son muy limitados a ciertas frecuencias o a cierto rango. Por ejemplo, nuestro oído es capaz de escuchar sonidos entre las frecuencias de 20 y 20.000 Hz,
esto quiere decir que las frecuencias de 0 a 20 Hz son imperceptibles para el oído humano, es decir, hay sonidos que no podemos escuchar debajo de 20 Hz y que, sin embargo, existen. Lo mismo pasa con las frecuencias de más de 20.000 Hz. Teóricamente, existen sonidos con un número infinito de Hz, por lo que las frecuencias entre 20.000 y un infinito de Hz no los podemos escuchar. 20.000 a un infinito prácticamente es un infinito, y ese infinito no lo podemos escuchar. Y similarmente esto pasa en los demás sentidos, solo podemos percibir una infinitésima parte de lo que hay allá afuera. Además, tenemos una escala física que limita nuestra percepción, esto es, no podemos percibir lo macro como las estrellas y las galaxias, porque es demasiado grande para nosotros, pero tampoco podemos percibir lo micro, como las células o los átomos, porque son demasiado pequeños para nosotros. Y en medio de estas escalas estamos nosotros, en una escala ultralimitada, atreviéndonos a llamar realidad a esta infinitésima parte de la realidad que percibimos. Y mientras la ciencia esté empeñada a que esta infinitésima parte de realidad es la realidad, no va a poder salir nunca de ciertos enigmas para ella, como lo es la conciencia, y quedará muy limitada para saber los misterios más profundos de la existencia. Por si fuera poco el misterio, Mako Gazzaniga ha hecho experimentos en el que le habla de forma independiente al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho del cerebro. Cuando, por ejemplo, le pregunta al hemisferio izquierdo de un paciente qué es lo que quiere llegar a ser, la respuesta es una. Y cuando le pregunta al mismo paciente pero a su hemisferio derecho, la respuesta es otra completamente diferente. Como si una parte de nosotros quisiera una cosa y otra parte de nosotros quisiera otra. Parece ser que cada hemisferio de nuestro cerebro tiene su propia opinión y conciencia, es como si existieran dos personajes dentro de nosotros. Entonces, ¿a qué parte de nuestro cerebro le tenemos que hacer caso? Lo mismo pasa con otro paciente, uno de los hemisferios de su cerebro se cree ateo y el otro se considera creyente. Posiblemente llevamos dentro de nuestro cerebro a un prisionero con su propia personalidad, ambiciones y conciencia, distinta de la entidad que consideramos ser nosotros mismos. ¿Y entonces, quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? Las respuestas al enigma de la conciencia se empiezan a aclarar cuando tomamos en cuenta a lo mental como algo básico y originario al igual que lo material. Es decir, todo objeto físico tiene una dimensión mental o una conciencia que no forma parte de lo material. Entonces entramos a lo que Platón y Descartes llamaban dualismo de sustancias, en donde se toma en cuenta un cuerpo físico y un alma a la que le corresponden los procesos mentales, los pensamientos y los sentimientos. Si tomamos en cuenta la existencia de un alma, ésta sería el portador de la libre voluntad, una sustancia efímera que coexiste con nuestra biología física. Los metafísicos le llamarían el yo superior, y afirman que nosotros somos duales en cuanto a que somos parte físicos y parte etéricos. El gran problema de esta teoría es que no hay nada físico para comprobarlo, ni tampoco hay ningún método que conozca la humanidad para poder comprobarlo. Entonces muchos dirían que esto solo se basa en simple fe, por lo cual se desacredita y pierde credibilidad a ojos de la gente normal. Y dentro de todo esto hay cosas que no podemos negar. Como por ejemplo que si tenemos un hemisferio izquierdo y otro hemisferio derecho. El hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, está relacionado con la coordinación, creatividad, arte, ideas, pensamientos abstractos y emociones desbordadas. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo, está relacionado con el habla, la lógica, el orden, y busca orden en el caos que genera el hemisferio derecho.
Estos dos impulsos son los aspectos masculino y femenino que cada uno de nosotros tiene desde nacimiento. No solo convivimos con ellos, sino que cada aspecto es complementario del otro y depende del otro para subsistir, para que tengamos una experiencia humana. El punto es encontrar el equilibrio entre ambos. Si nos vamos por lo lógico, por lo racional, por lo matemático, tarde o temprano vamos a sufrir porque no le estamos dando atención a nuestra parte femenina. Y si nos volcamos hacia la parte femenina, tarde o temprano la vida nos va a poner lecciones que nos lleven a activar o accionar con nuestra parte masculina. El equilibrio es la clave. Lo mismo que con nuestro cuerpo y nuestra alma, en esta realidad física no existe una o la otra, sino ambas al mismo tiempo, somos ambos, y ambos son complementarios para que nosotros podamos tener nuestra experiencia humana. Pero como he dicho antes, esto es algo que no se puede comprobar, y la única manera de comprobarlo es que tengas un poquito de mente abierta y lo experimentes en tu vida, crea tu propio discernimiento, y después de experimentarlo entonces puedes decidir si te funciona o no te funciona. La conciencia es un tema multifacético y debatido, influenciado tanto por componentes biológicos y evolutivos como por el desarrollo del cuerpo humano. Nuestra capacidad de autoconciencia y experiencia subjetiva sigue siendo un misterio, ligado a la complejidad de nuestras estructuras neuronales y la interacción con nuestro entorno físico. Al final del día, quizá la conciencia no sea un enigma a resolver, sino un don a apreciar. En nuestro incansable afán de desentrañar su esencia, podríamos estar pasando por alto su verdadero propósito. Tal vez, en lugar de intentar desmenuzarla para entenderla, deberíamos abrazar la maravilla de su existencia. Nuestra capacidad para sentir, reflexionar y soñar es lo que nos hace humanos. Es la conciencia la que nos permite mirar más allá de nosotros mismos, conectar con otros y encontrar belleza en lo mundano. No necesitamos comprender cada matiz de su naturaleza para valorar su poder transmutador. Dejemos que la conciencia nos guíe hacia un camino de empatía y compasión. Utilicémosla como una brújula que nos lleve a un mundo más armonioso, donde nuestras acciones estén motivadas por el bien común y el amor por la vida en todas sus formas. Permítete sentir, amar, crear y compartir, sabiendo que en estos actos reside la verdadera magia de nuestra existencia consciente. En lugar de buscar respuestas definitivas, abracemos el misterio. La conciencia es el hilo dorado que entrelaza nuestros sueños con la realidad, que nos invita a bailar con la vida, una danza que nos inspira a ser mejores, a buscar la bondad en cada rincón de nuestro ser y a iluminar el mundo con nuestra luz que compartimos. Al final, quizás no sea necesario definir la conciencia, sino simplemente vivirla plenamente, para el bienestar de todos y cada uno de nosotros.